Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el día de hoy voy a explicar un tema que, personalmente me llamó mucho la atención desde la parte genética y molecular, que, es el vitiligo. Y algo que quiero dejar muy en claro desde el inicio es que el vitiligo, pues, es simplemente una condición estética. Es una enfermedad autoinmune que implica una interacción muy compleja entre genes, sistema inmune, melanocitos, estrés oxidativo y factores ambientales. Como sabemos, realmente no proviene de un solo factor, sino que es multifactorial. Y bueno, a lo largo de esta presentación voy a ir conectando todos estos puntos para que quede claro cómo es que una predisposición genética puede llevar, en combinación con otras cosas, a la pérdida progresiva de melanocitos. Bueno, también voy a explicarles, los mecanismos con base en los esquemas que verán en mis diapositivas, porque cada uno de ellos representa un punto crítico en la fisiopatología del vitiligo. Así que vamos a empezar de una vez. Y para comenzar, aquí la pregunta es, ¿qué es el vitiligo? El vitiligo es un trastorno autoinmune donde el sistema inmunológico, que normalmente debería defendernos de infecciones, empieza a atacar por error a los melanocitos, que los melanocitos son las células encargadas de producir la melanina. Y pues la melanina es el pigmento que le da color a nuestra piel, cabello y ojos. Se habla que a nivel mundial afecta entre 0.5 y 2% de la población, así que no es tan raro como a veces pensamos. Ahora, el punto clave aquí es que el vitiligo no aparece de la nada. No puede aparecer así simplemente porque sí. No es solo un problema autoinmune, ni solo un problema genético. Digamos que es un rompecabezas multifactorial que involucra genética, inmunidad, estrés oxidativo y ambiente, que más adelante vamos a ver sobre esto. Ahora, si nos dirigimos a la parte posterior de la diapositiva, podemos encontrar, un ejemplo visual donde podemos ver las áreas de despigmentación, que esto representa el resultado final del proceso patológico cuando los melanocitos ya fueron destruidos o están ausentes. Es importante entender que lo que vemos en la piel es solo la, manifestación externa. Por dentro están ocurriendo eventos celulares e inmunológicos extremadamente complejos. Muy bien. Esto primero que vimos pues fue prácticamente solamente, que el primer concepto, que ahora posteriormente vamos a ver el concepto general del componente genético. En la genética del vitiligo hay algo que aclarar desde este principio. No existe un gen del vitiligo. Así como lo oyen, no existe un gen del vitiligo. Esto no funciona como una enfermedad monogénica, tipo fibrosis, quística o anémica falciforme, que el vitiligo es una enfermedad poligenética y, como ya les dije, multifactorial, que depende de muchos factores, no solo genéticos. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que hay muchos genes, cada uno aportando un riesgo pequeño que en conjunto aumentan la susceptibilidad. Ojo, no garantizan que la enfermedad aparezca, solo predisponen. Estos genes pertenecen principalmente a 3 rutas biológicas, los cuales son los genes involucrados en la regulación del sistema inmune. También encontramos los genes implicados en la función y supervivencia del melanocito. Y como último, encontramos a los genes que participan en respuesta a estrés oxidativo. Y la parte más interesante de la genética del vitiligo es que estos genes no solo predisponen a vitiligo, sino a otras enfermedades autoinmunes. Por eso vemos asociaciones con tiroiditis autoinmune, diabetes tipo 1, lupus, artritis reumatoide, etc.
Muy bien. Un punto importante de explicar es que, aunque el vitíligo no es hereditario, en el sentido clásico, sí existe un componente familiar claro. El riesgo de tener vitíligo aumenta entre 6 a 7 veces si tienes un familiar directo afectado. O sea, hace que padres o hijos de una persona con vitíligo tienen un riesgo de 3 a 4%. Los gemelos idénticos comparten el mismo ADN y aún así solo presentan 23% de concordancia. Y aquí es donde entra un concepto fundamental, que es la heredabilidad. Y bueno, los estudios estiman que el vitíligo tiene una heredabilidad del 46%. ¿Pero qué significa esto? Bueno, esto significa que prácticamente la mitad del riesgo proviene de los genes, pero la otra mitad depende del ambiente y otros factores. Cabe recalcar que esto es súper interesante porque demuestra tener la predisposición genética no es suficiente para desarrollar la enfermedad. Muy bien. Ahora pasemos a lo que son los genes de susceptibilidad. Que bueno, vamos a entrar a una de las partes más interesantes de todo este tema, lo cual son los genes de susceptibilidad. Y digo interesantes porque realmente aquí es donde entendemos por qué una persona puede tener más riesgo de desarrollar vitíligo que otra. Aun cuando ambas vivan en el mismo ambiente y tengan hábitos muy parecidos. Pero bueno, ¿qué son los genes de susceptibilidad? Bueno, primero quiero que entendamos muy bien este concepto. Cuando hablamos de genes de susceptibilidad, no estamos diciendo que exista como tal un gen del vitiligo. Como ya lo dije, eso no existe. No hay un gen que te diga sí o sí tendrás vitiligo. Lo que sí existe son los genes que aumentan la probabilidad de que el sistema inmunológico reaccione de cierta forma o que los melanocitos sean más vulnerables a ciertos estímulos. Pero es muy importante remarcarlo. Tener estos genes no significa que una persona desarrollará vitíligo, solo significa que su riesgo es mayor si se combina con otros factores, como estrés oxidativo, autoinmunidad, ambiente, como ya lo había dicho antes. Bueno, el primer gen encontramos el NLRP1, que es inflamación e inflamasoma. Bueno, este primer gen participa en algo llamado inflamasoma, que es como un sensor interno que detecta peligro dentro de las células. Yo lo explicaré así. Imagínense que dentro de la célula hay un pequeño guardia de seguridad. Su trabajo como tal es detectar señales de estrés, infecciones, daño o peligro. Ese guardia es el inflamasoma. Y el gen NLRP1 es básicamente el manual de instrucciones de ese guardia. Cuando el inflamasoma se activa, libera sustancias inflamatorias. ¿Y qué pasa si este sistema viene hipersensible por genética? Bueno, pues este guardia se vuelve exagerado. Empieza a activar inflamación incluso cuando no debería. En el vitiligo se cree que un inflamasoma hiperactivo puede favorecer la destrucción de los melanocitos, porque envía señales que activan al sistema inmune más de la cuenta. Muy bien. Por otro lado, encontramos al siguiente gen, que es el HL, clase 1 y clase 2, que son el de la presentación de antígenos. Ahora, pasamos a este gen, que son súper famosos, porque están relacionados con casi todas las enfermedades autoinmunes.
Los HLA son como las credenciales con las que nuestras células le presentan información al sistema inmunológico. Imagínate que el sistema inmune es un guardia de aeropuerto y los HLA son los pasaportes que cada célula muestra. Aquí, si los HLA están alterados o presentan información de forma distinta, ese guardia puede confundirse y decir, oye, esto no me parece normal, mejor los atacamos. Por eso, los HLA están asociados a enfermedades donde el sistema inmunológico comete errores, como podría ser bien la diabetes tipo 1, artritis reumatoide y también el vitiligo. En el vitiligo, ciertos tipos de HLA aumentan la probabilidad de que el sistema inmune reconozca a los melanocitos como si fueran un objetivo. Por otra parte, como tercer gen, encontramos al TYR, que es el de la síntesis de melanina y reconocimiento inmunológico. En este gen es especialmente interesante porque está directamente relacionado con los melanocitos. El gen TYR codifica la enzima tirosinasa, que es clave para la producción de la melanina. El detalle aquí es que la tirosinasa, también es un antígeno. ¿Pero qué quiere decir eso? Es decir, que una molécula que el sistema inmune puede identificar pasa algo así. Digamos que si la tirosina tiene pequeñas variaciones genéticas, puede que el sistema inmune lo identifique como algo raro, como algo modificado. Y eso aumenta la posibilidad de que los melanocitos sean atacados. Y bueno, en palabras simples para que me entiendan, si este gen viene alterado, los melanocitos se vuelven más visibles o llamativos para el sistema inmune. Como cuarto gen, encontramos al PTPN22, que este es el que regula la respuesta inmune o la autoinmunidad. Bueno, este gen aparece en casi todas las enfermedades autoinmunes porque regula la intensidad de la respuesta inmune. Imaginen que el sistema inmune es un carro y este gen, el PTPN22, es el freno. Si este freno funciona mal, el sistema inmune se acelera demasiado y se vuelve agresivo. Esto hace que sea más probable que ataque células propias. Por eso este gen está asociado no solo al vitiligo, sino también a enfermedades como lupus, artritis reumatoide y diabetes tipo 1. Cabe recalcar que aquí lo importante es entender que no es solo un gen aislado, sino parte de toda una personalidad inmunológica que puede venir desde la genética. Como quinto gen encontramos a IL-2RA, o mejor dicho, es el de la activación de los linfocitos T. Bueno, estos genes están relacionados con la activación y regulación de los linfocitos T, que son las células que hacen el ataque directo cuando el sistema inmune piensa que es algo peligroso. Si estos genes vienen alterados, los linfocitos T pueden activarse más fácilmente o digamos que de una forma más intensa. ¿Y qué ocurre en el vitiligo? Bueno, pues que estos linfocitos T son precisamente los que destruyen a los melanocitos. Entonces, variaciones en IL-2RA o IL-2RB pueden facilitar que este ataque ocurra. Cuando hablamos de que hay más de 50 loci asociados, bueno, aquí lo impresionante es que ya se han identificado más de 50 loci genéticos asociados al vitiligo. Un locus es simplemente una posición en el ADN donde hay variaciones que aumentan o disminuyen el riesgo. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que el vitiligo no depende de un solo gen, sino de un conjunto enorme de variaciones genéticas, que bueno, combinadas
predisponen en el sistema inmune a que este mismo cometa el error de atacar a los melanocitos. Y bueno, y lo que aún es más interesante es que muchas de estas variaciones también están presentes en otras enfermedades autoinmunes, lo que nos dice que el vitíligo forma parte de un perfil inmunológico, no de un fallo aislado. Muy bien, otra pregunta es de que ¿cómo se conectan todos estos genes? Bueno, si se fijan, todos estos genes tienen algo en común. Regulan inflamación, regulan melanocitos, regulan cómo el sistema inmune reconoce células propias, regula la intensidad del ataque inmunológico. Y bueno, cuanto más varias de estas variantes genéticas coinciden en una persona, digamos que la susceptibilidad aumenta. Pero cabe recalcar que aún así se necesita un detonante externo, como lo podrían ser ciertos factores, como ya les había dicho. Puede ser también estrés emocional, daño oxidativo, infecciones, exposición extrema al sol, traumatismos en la piel, sustancias químicas. Y bueno, es como si la genética pusiera el escenario, pero el ambiente es el que se enciende las luces prácticamente. Bueno, ahora pasemos a la siguiente parte, que vamos a hablar sobre las vías inmunológicas involucradas. Bueno, vamos a entrar a una parte fundamental del vitiligo. Las vías inmunológicas involucradas, si recuerdan en la diapositiva anterior, hablamos de los genes que predisponen. Y ahora vamos a hablar de cómo se dispara realmente el ataque inmunológico. Y para eso nos vamos a apoyar en el esquema que ahorita voy a explicarles, que se encuentra en la parte posterior de la diapositiva. Que bueno, primero quiero que entendamos la idea general. El vitiligo es una enfermedad donde el sistema inmunológico no reconoce correctamente a los melanocitos y los destruye como si fueran una amenaza. Y esto no es un ataque desordenado, sino más bien es un proceso muy organizado, muy dirigido, donde intervienen muchas moléculas y células diferentes. Bueno, lo que vamos a ver aquí es básicamente el paso a paso de cómo se genera esa respuesta autoinmune dentro de la piel. Como primer paso encontramos la activación de los linfocitos T, que bueno, que es el punto clave. ¿Pero qué son los linfocitos T? Son los soldados especializados del sistema inmune. Pero el caso del vitíligo, digamos que, bueno, estos soldados se equivocan de enemigo y terminan atacando a los melanocitos cuando no debería ser así. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se activan? Bueno, aquí es donde entra la imagen que les puse en la diapositiva. Si la observan, verán que en la parte posterior está la epidermis y ahí viven los melanocitos y los queratinocitos. Cuando ocurre un daño celular, que puede ser estrés oxidativo, inflamación, radiación UV, sustancias químicas, o incluso podrían ser los microtraumas, los queratinocitos empiezan a liberar las señales de peligro. Por otra parte, encontramos las señales DAMS y señales de estrés, que son la chispa inicial del ataque. Bueno, estas señales se llaman DAMS, que son moléculas asociadas a daño, que bueno, imaginen que cada célula dañada activa una alarma. Esa alarma atrae a células como los macrófagos y las células dendríticas, que son algo así como los investigadores del sistema inmune que analizan qué está pasando y llevan la información a los linfocitos T. En la imagen se puede ver cómo los queratinocitos liberan quimiosinas, radicales libres y señales que reclutan a estas células inmunológicas. Luego, si siguen viendo el esquema, verán que las células presentadoras de antígenos toman fragmentos del melanocito, que por ejemplo podría ser la tirosina, GP100, MART1, y los presentan con las moléculas HLA clase 1 y clase 2. Si recuerdan, en la diapositiva anterior dije que variantes de HLA aumentan el riesgo de autoinmunidad, pues aquí lo están viendo en acción.
La célula presentadora va al ganglio linfático y le enseña ese pedacito del melanocito al linfocito T. Y el linfocito interpreta erróneamente a ese fragmento como si fuera un patógeno. Ese es el punto de quiebre, el error inmunológico. Por otra parte, encontramos la diferenciación de los linfocitos T, CD8 y CD4 patológicos. Bueno, en el ganglio linfático, los linfocitos T, CD4 y CD8 se activan y se diferencian en células afectoras. Estas son las que van a viajar de regreso a la piel y así destruir a los melanocitos. En la imagen se ve cómo esos linfocitos salen del ganglio y regresan a la piel, guiados por señales químicas. Y ahora entramos en una de las partes más importantes de esa diapositiva. Las moléculas IFNI, CXCL9, CXCL10 y CXCR3, estas sustancias funcionan como un GPS, pero de manera inmunológica. Que básicamente estos atraen a los linfocitos T hacia las zonas donde hay melanocitos dañados. Para que me entiendan, lo explico así. IFN es liberado por los linfocitos T que ya están activados. Este interferón activa los queratinocitos y hace que produzcan quimiosinas, especialmente CXL9 y CXL10. Por otra parte, CXL9 y CXL10 son como señales de humo, literalmente llamando más linfocitos T al área. Por otra parte, también CXR3 es el receptor que tienen los linfocitos T para seguir estas señales. Entonces, un linfocito T que lleve CXR3 va a ir directo a donde haya CXL10. Como podemos ver en la imagen, está representada por esas flechas que podemos ver entre los queratinocitos, macrófagos y linfocitos, mostrándonos cómo se van reclutando unos a otros. Cuando hablamos de un ataque directo al melanocito, una vez que el linfocito T llega a la piel, gracias a la guía de quimiosinas, identifica a los melanocitos que llevan los antígenos previamente reconocidos, que por ejemplo, proteínas de melanina, y las destruye. El mecanismo de destrucción es por citotoxicidad, que liberan perforinas, granzimas y producen apoptosis del melanocito. En la imagen podemos ver esta destrucción que se ve en parte donde aparece un melanocito con una X que está representando su destrucción. Este proceso es lo que provoca las lesiones características del vitíligo. Si se pueden dar cuenta, poco a poco va dando más forma todo este tema. Muy bien, ahora pasemos a, vamos a hablar sobre la puerta, que facilita la autoinmunidad. Aquí hay que remarcar otro punto clave en la diapositiva, que son las variantes HLA, que aumentan el riesgo de autoinmunidad. Pero ¿y cómo se relaciona con la imagen? Esto es bastante claro. Si HLA presenta antígenos de melanocito de forma anormal, el linfocito T los interpreta como extraños. Como bien les dije, en la imagen, todos estos MHCI y MHCI2 que se ve en la parte central son justamente las moléculas HLA presentando antígenos. Muy bien, ahora digamos que pasamos a la parte más peligrosa, que sería el ciclo inflamatorio sostenido. Este es el último punto, que es crucial, que es la respuesta inflamatoria sostenida. Una vez que el sistema inmune comenzó el ataque, digamos que se forma un ciclo de 7 etapas. Como primer parte encontramos que se destruyen los melanocitos, luego esa destrucción libera más señales de peligro, después esas señales activan más células inmunes y estas liberan más IFN y más XL9 y CXL10. Posteriormente llegan más linfocitos T, se destruyen más melanocitos
y así el ciclo continúa. Esto explica por qué el vitiligo puede expandirse rápidamente cuando está activo. En la imagen, como bien les dije, se ve claramente cómo se mantiene esta retroalimentación positiva entre queratinocitos, células presentadoras y los linfocitos T. Como un pequeño resumen para esto, digamos que el vitiligo no es un ataque aleatorio. Es una secuencia muy organizada donde intervienen células inmunológicas, citocinas, quimiosinas, moléculas HLA, señalización entre queratinocitos y linfocitos, un ciclo inflamatorio que se retroalimenta y bueno, toda esta vía inmunológica explica por qué el vitiligo se comporta como una enfermedad autoinmune y por qué a veces las lesiones pueden progresar rápido. Y la imagen que yo les puse aquí en la diapositiva, vemos que aquí nos resume de una forma excelente cómo se inicia, cómo se mantiene y cómo se perpetúa el daño a los melanocitos. Muy bien, antes de hablar de la destrucción de melanocitos o de por qué el sistema inmune los ataca, primero necesitamos entender qué hacen normalmente. Bueno, como sabemos, los melanocitos son células especializadas que viven en la capa basal de la epidermis. Y como claro, su función principal es producir la melanina, el pigmento de la color de la piel, cabellos, etc. Pero la melanina no solo da color, es literalmente el escudo biológico. Es la forma natural en la que el cuerpo protege el ADN de la radiación ultravioleta. Sin la melanina, el ADN de las células de la piel quedaría completamente expuesto al daño celular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los genes clave en la pigmentación, que vamos a encontrar 3. Por primera parte vamos a encontrar a la tirosinasa o TYR. Por otro lado encontramos al receptor de la melanocortina 1 o MC1R y también OCA2. Que bueno, primeramente vamos a hablar de la tirosinasa, que bueno, es probablemente el gen más importante porque codifica la enzima tirosinasa, que es la responsable de iniciar toda la fabricación de la melanina. Si la tirosinasa falla, simplemente no hay melanina. Por eso las mutaciones en TYR están relacionadas con tipos de albinismo. Por otra parte, el receptor de la melanocortina 1, este gen funciona como un interruptor que, bueno, este decide qué tipo de melanina se va a producir. La melanina puede ser eumelanina, más oscura protectora, o femelanina, o que esta es más clara. Por otra parte, podemos encontrar variantes de los receptores que, bueno, por ejemplo, están relacionados con cabellos pelirrojos o piel muy oscura. Y como último, que es el OCA2, este gen regula el ambiente dentro de los melanosomas, que son los organelos donde se fabrica la melanina. Esta asegura que el pH y las proteínas sean las correctas para que la melanina se forme adecuadamente. Bueno, otra pregunta es, ¿por qué los melanocitos son tan vulnerables? Ok, algo que mucha gente no sabe es que los melanocitos son células sumamente delicadas. ¿Por qué? Porque viven bajo estrés constante, porque producir melanina no es un proceso sencillo. Simplemente el proceso es complicado, digámoslo así. De hecho, genera especies reactivas de oxígeno, es decir, moléculas oxidantes que pueden dañar a la propia célula. Por eso se dice que los melanocitos son más vulnerables a estrés oxidativo. Imagínense que están trabajando en una fábrica donde todo el tiempo se producen chispazos y si los chispazos, si los mecanismos de protección fallan, la célula se empieza a deteriorar. Cuando el estrés es demasiado alto, el melanocito empieza a mandar señales de auxilio y esas señales pueden llamar la atención del sistema inmune. Además, los melanocitos también son sensibles al daño inmunológico. Cuando estos alteran, cambian su estructura, también su comportamiento o su forma de presentar antígenos. Y eso hace que el sistema inmune los vea como células anormales, incluso como amenazas, como lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, por otra parte, nos preguntamos por qué significa que sean más visibles para el sistema inmune. Bueno, en el cuerpo las células tienen un comportamiento muy ordenado. Cuando una célula sufre estrés o daño, esta empieza a expresar proteínas que normalmente no mostraría en la superficie.
Esto es lo que pasa cuando los melanocitos alterados se vuelven más visibles. Ya no parecen células normales, ya no pasan desapercibidas. Ahora, entonces el sistema inmune, especialmente los linfocitos T, las identifica como células dañadas o peligrosas y las marca para ser destruidas. Esto es exactamente lo que ocurre en enfermedades como el vitiligo, donde el sistema inmune está convencido de que los melanocitos deben ser eliminados. Por otra parte, vamos a hablar sobre los defectos en la pigmentación que favorecen la destrucción del melanocito. Bueno, cuando los genes o el proceso de producción de la melanina fallan, la melanina no se sintetiza correctamente, por lo cual esto significa que los melanocitos se sobreestresan, liberan señales de alarma, se vuelven visibles para el sistema inmune y finalmente son atacados. Por eso se dice que los defectos en la pigmentación favorecen su destrucción, porque el melanocito deja de funcionar como debería y se convierte en un blanco perfecto para células inmunes. Ahora les voy a explicar a detalle esta imagen que puse en esta diapositiva, que bueno, lo que vemos aquí es un corte de piel con melanocitos y queratinocitos trabajando en conjunto. En esta imagen nos muestra que los melanocitos están en la capa basal, que bueno, estas células son las que producen la melanina, como ya lo he dicho. Cada melanocito tiene varias prolongaciones, como brazos, que extienden hacia los queratinocitos. También encontramos, aquí en esta imagen podemos ver la radiación UV entrando a la piel, que bueno, en la parte superior vemos rayos UV llegando desde el sol. Esto es importante porque el objetivo de la melanina es bloquear esos rayos. Además de que también podemos ver la tirosina, la síntesis de la melanina, que dentro del melanocito se ve la enzima tirosinasa que convierte tirosina en melanina. La imagen recuerda visualmente que todo empieza con ese gen TYR que mencionamos antes. Por último, sería la transferencia de melanosomas a queratinocitos. Los melanosomas, que son las bolitas llenas de melanina, se transfieren a los queratinocitos, que son las células más abundantes de la epidermis. Los queratinocitos forman una especie de sombrilla, por así decirlo, de melanina sobre su núcleo. En la imagen se ve como un tipo casquete protector de melanina. Esta protección, digamos que es fundamental para evitar mutaciones en el ADN. Ahora bien, si nos dirigimos a la parte derecha de la imagen, aquí podemos ver algo muy importante. Cuando un melanocito está dañado por el sol o por estrés oxidativo, puede mostrar proteínas anormales. Los linfocitos T las reconocen como señales de peligro. Estos linfocitos representados en la imagen atacan y destruyen al melanocito dañado. Recordemos que esta parte es clave para entender por qué en algunas personas el sistema inmune elimina melanocitos, incluso si no están gravemente dañados, como pasa en el vitiligo. Para resumir esta imagen, digamos que la imagen muestra un ciclo en el cual nos da la producción de la melanina, la protección solar, el daño celular y finalmente como respuesta tenemos la respuesta inmune. Por otra parte, uno de los eventos iniciales más importantes del vitiligo es el estrés oxidativo. Los melanocitos ya de por sí producen muchas especies reactivas de oxígeno mientras trabajan. Genes como la catalasa, SO2, GPX1, participan en eliminar radicales libres, pero el vitiligo, en el vitiligo esas enzimas funcionan mal o en menor cantidad. El resultado es la acumulación de H2O2 que genera daño en proteínas, membranas y en el ADN del melanocito. Ese daño libera antígenos que luego son presentados al sistema inmune y ahí es donde empieza la cascada autoinmune. Muy bien. Otra pregunta sería, ¿por qué el ciclo celular importa en el vitiligo? Cuando hablamos del vitiligo, pues normalmente pensamos solo en la pérdida del pigmento, pero detrás de todo eso pues hay procesos celulares muy profundos. Una célula no solo existe, vive en un ciclo continuo de división, reparación, pausa y muerte programada. Los melanocitos, que son las células responsables de producir la melanina, no solo tienen que fabricar el pigmento, también tienen que replicarse correctamente, responder al daño del ambiente y reparar errores en su ADN. El problema es que el vitiligo, ese equilibrio se rompe. El ciclo celular falla, la célula no entra a las fases correctas o no corrige el daño que debería y esto, al final de cuentas,
desencadena la muerte del melanocito. Bueno, para entender el punto de partida y para poder comprender la imagen que coloqué y la fisiopatología, primero necesitamos recordar cómo funciona el ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular consta de 5 fases: G1, S, G2, M y apoptosis. Bueno, no voy a entrar tanto en detalle a esto. Y bueno, la célula cuenta como puntos de control llamados checkpoints, que funcionan como semáforos. Si algo está mal, la célula lo avanza. En el caso de los melanocitos, en el vitíligo, estos puntos de control a menudo fallan. ¿Por qué? Porque están sometidos a un estrés enorme. Una de las causas más importantes que aparece en la imagen es el estrés oxidativo crónico. Este ocurre cuando hay un exceso de moléculas reactivas como H2O2, peróxido de hidrógeno y radicales libres. Estas moléculas atacan todos a lípidos, proteínas y, lo más importante, el ADN. Los melanocitos producen melanina y ese proceso genera radicales libres de forma natural. ¿Pero esto qué quiere decir? Bueno, el melanocito vive en un ambiente biológicamente riesgoso. Si los mecanismos antioxidantes fallan, el estrés se acumula. Pero bueno, ¿qué pasa cuando hay mucho H2O2 y radicales libres? Bueno, se oxida la tirosinasa, esto dificulta la producción de la melanina, también se altera el ADN del melanocito, se activan señales de daño celular, los puntos de control del ciclo celular se detienen, si el daño es grave, pues la célula entra en apoptosis. Bueno, este estrés es constante, hace que los melanocitos estén debilitados, frágiles y vulnerables, justo como lo muestra en la imagen. Muy bien, por otro lado también podemos encontrar fallos en la replicación y en el ciclo celular. Cuando el ADN sufre daño por estrés oxidativo, la célula intenta repararlo durante la fase G2. ¿Pero por qué ocurre cuando el daño supera la capacidad de reparación? Bueno, aquí entran los fallos en el ciclo celular, y eso es uno de los factores clave del vitiligo. Bueno, por una parte encontramos de que la célula no puede avanzar a la fase M porque detecta errores en el ADN. También digamos que se queda atorada en los checkpoints, además de que se activan las rutas de autodestrucción celular y el melanocito inicia la apoptosis. Este mecanismo, digamos que paradójicamente hablando, es una defensa que es mejor eliminar una célula con ADN dañado, que permite que se produzca y genere mutaciones peligrosas. Pero en el caso del vitiligo, se pierde un melanocito completamente funcional y con él una parte de la pigmentación. Como siguiente parte, podemos encontrar también la susceptibilidad genética, que es cuando nacemos con un mayor riesgo. Bueno, la imagen nos menciona algo fundamental que se llama genetic susceptibility o susceptibilidad genética, perdón mi inglés. No todas las personas con estrés oxidativo pues desarrollan vitiligo, o sea que se necesita una predisposición genética que haga que los melanocitos sean más vulnerables de lo normal. Los genes pues más relacionados, como ya lo habíamos hablado, incluyen HLA, que es involucrado en la presentación de antígenos al sistema inmune, NLRP1, relacionado con la inflamación y activación inmune, TYR, que regula la producción de la melanina, PINK1, relacionado con el estrés mitocondrial. Y bueno, digamos que cuando estos genes tienen variantes específicas, los melanocitos pues reparan peor el daño, se estresan más rápido, generan más radicales libres, activan más fácilmente la muerte celular y son más propensos a ser atacados por el sistema inmune. Es decir, que la genética determina qué tan vulnerables son los melanocitos a los factores ambientales. También podemos hablar de cómo se junta todo, que sería la vulnerabilidad y la autoinmunidad. Bueno, la imagen coloca en el centro una frase clave que dice melanocito vulnerable más autoinmunidad responsable. Bueno, esto nos dice que el vitíligo no tiene una sola causa, en combinación de un melanocito frágil, estresado y con daño acumulado, y también un sistema inmune hiperactivo. Cuando el melanocito está dañado, empieza a expresar proteínas anormales en su membrana. El sistema inmune interpreta esto como una señal de peligro y envía linfocitos tóxicos a estos linfocitos, que lo cual hacen que reconocen al melanocito como anormal, lo marcan y lo destruyen.
Esto es lo que da como resultado la aparición de las típicas manchas blancas del vitiligo. Hablemos de los estudios GWAS. Bueno, ¿qué son estos estudios? Para entender esta diapositiva, primero debemos saber qué es un estudio GWAS. Bueno, estos digamos que son investigaciones masivas donde se analiza el ADN de miles de personas para poder identificar qué variaciones genéticas están relacionadas con una enfermedad. Ahora, en el caso del vitiligo, estos estudios han sido clave porque nos han permitido ver que no es una enfermedad causada por un solo gen, sino por un conjunto enorme de factores genéticos que interactúan entre sí. Uno de los resultados más impresionantes de los GWAS es que ya se han identificado más de 50 regiones genéticas relacionadas con el vitiligo. Eso significa que hay decenas de genes repartidos por todo el genoma que influyen en cómo responde el sistema inmune, cómo se produce la melanina, cómo toleran estrés los melanocitos, y esto confirma que el vitiligo es una enfermedad compleja y multifactorial. Estos mismos también han demostrado un punto clave, que el vitiligo tiene un componente autoinmune muy fuerte. Esto quiere decir que genéticamente muchas personas con vitiligo tienen variantes que hacen que su sistema inmune sea más reactivo o más propenso a atacar por error a sus propios melanocitos. Genes como ya lo hemos mencionado, HLA, PTPN22 o IL2RA, que aparecen una y otra vez, que son genes típicos de enfermedades autoinmunes. Por eso el vitiligo comparte bases genéticas con condiciones como la tiroiditis autoinmune, la diabetes tipo 1 o la artritis reumatoide, como ya lo había dicho anteriormente. Cabe recalcar que tenemos 3 grupos de genes afectados. Los hallazgos de los GWAS pueden agruparse en 3 grandes categorías. Encontramos los genes de inmunidad, genes de pigmentación y genes relacionados con el estrés oxidativo. Los genes de inmunidad, pues estos determinan cómo el sistema inmune reconoce o ataca o tolera a los melanocitos. Estos son, pues, claro que son fundamentales para explicar por qué el cuerpo termina destruyendo las células. Por otro lado, los genes de pigmentación, como ya lo hemos dicho, aquí entran los genes como TYR1 o K2 o MC1R, que participan en la producción y regulación de la melanina. Variaciones en estos genes pueden hacer que los melanocitos más frágiles o menos pueden hacerlos más frágiles o menos eficientes. También, por otro lado, los genes relacionados con el estrés oxidativo, estos genes determinan qué tan bien los melanocitos manejan el daño ambiental, también la radiación UV y al igual también las radicales libres que ya hemos mencionado. Cuando fallan, la célula se vuelve vulnerable y esta es más fácil que muera o sea atacada. Muy bien, ahora enfoquémonos en la imagen que aparece a la derecha, que bueno, vemos un esquema completo de la patogénesis del vitiligo. En esta parte, en la parte superior izquierda, están los factores endógenos, que eso quiere decir que los factores internos propios del melanocito, que serían los errores en la síntesis de melanina, fallas en la diferenciación celular, daño en el ADN, acumulación de radicales libres, y a la derecha podemos o vemos los factores exógenos, como lo podrían ser la radiación UV, químicos, quemaduras y tramos repetidos. Estos factores externos aumentan el estrés del melanocito, como ya lo había dicho que anteriormente que esos se estresaban. Y en el centro aparece un gran protagonista, que son las especies reactivas del oxígeno. Digamos que estas moléculas dañan enzimas como la tirosinasa, alteran la producción de la melanina y afectan proteínas dentro del retículo endoplásmico, esto causando el estrés celular. Ese estrés, representado como flechas, como lo podemos ver hacia la mitocondria y el RE, lleva a una falla energética, liberación de señales de peligro y también finalmente hace que se active la vía de la apoptosis. También en la parte inferior, como podemos ver, la inferior hacia la derecha, vemos la cascada de caspasas, CASP3, CASP9, que estas más que nada simbolizan la muerte final del melanocito. Asimismo, la imagen nos resume que el vitiligo pues, es una consecuencia de que el melanocito queda atrapado entre factores genéticos, ambientales, estrés oxidativo y la autoinmunidad. Bueno, en esta parte se entiende el corazón genético del vitiligo,
El modelo poligenético significa que no existe un solo gen capaz de causar la enfermedad por sí mismo, sino que el riesgo se acumula a partir de decenas de variantes, cada una con un efecto pequeñito pero significativo cuando se suman. Las variantes que aumentan el riesgo no son necesariamente mutaciones que destruyen las proteínas. Muchas de ellas son polimorfismos de un solo nucleótido que están localizados en regiones reguladoras, como promotores, enlacers o secuencias que controlan la accesibilidad de la cromatina. Esto significa que alteran cuando se expresa un gen, no necesariamente si este funciona o no. Que bueno, en el vitiligo esa suma de variantes afecta principalmente 3 sistemas moleculares. Por una parte encontramos el sistema inmune adaptativo, que bueno, muchas variantes se encuentran en genes como el HLA, IL2RA, PTPN22, que pues obviamente que estas pues regulan la activación, tolerancia y autorreactividad de los linfocitos T. Que bueno, pequeñas variantes en estas rutas vuelven al sistema inmune más sensible. También pueden volverlo más reactivo o con menor capacidad de reconocer un melanocito, que bueno, es parte del cuerpo. Por otro lado, la biología del melanocito, pues variantes como TIR o CA2, MC1R alteran la capacidad de los melanocitos. ¿Para qué? Para poder procesar la melanina y manejar el estrés celular. Esto vuelve a los melanocitos más vulnerables a señales del daño y más propensos a presentar antígenos. Por otra parte, también a la respuesta del estrés oxidativo, polimorfismos en genes antioxidantes pues reducen la capacidad de desintoxicar radicales libres. Como consecuencia, pues esto facilitando el daño celular que desencadenan la autoinmunidad. Que bueno, el resultado es un individuo que tiene una constelación genética que lo hace más susceptible, pero que bueno, necesita un disparador ambiental para que la enfermedad se active. Y aquí la vamos a ver. Bueno, la interacción gen-ambiente en el vitiligo explica por qué no todas las personas con riesgo genético desarrollan la enfermedad. A nivel molecular, este fenómeno se entiende como un estado epigenético y funcional predisponente, que bueno, que puede ser activado por estímulos ambientales. Entre los factores ambientales, digamos que los más revelantes, digamos que se encuentra el estrés emocional, que bueno, el estrés activa LGHPA, aumenta cortisol, cacetocolaminas, lo cual incrementa en especies reactivas de oxígeno en la piel y altera la homeostasis del melanocito. Un melanocito predispuesto genéticamente no puede compensarlo y activa liberando DAMPs, las cuales atraen el sistema inmune. También podemos encontrar otro ambiente, son las infecciones virales o bacterianas. Los microorganismos pueden activar TLRS, receptores tipo TOL, y generan interferones. En una persona susceptible, esto estimula rutas inflamatorias que terminan despertando los linfocitos T autorreactivos. También, por otra parte, encontramos el traumatismo de la piel o fenómeno de Koebert, que bueno, no son más que lesiones físicas que inducen liberación de citocina de estrés y aumenta la exposición de antígenos melanocitorios. Bueno, la piel lesionada se convierte en un microambiente donde el sistema inmune se vuelve hiperactivo. Como otro ambiente también podemos encontrar los químicos UV. Bueno, ciertos químicos, como unos derivados como derivados de fenólicos, generan radicales libres que los melanocitos no pueden manejar. La radiación UV también causa ruptura del ADN y aumenta el estrés oxidativo. El punto clave es que estos factores no causan vitiligo por sí solos, sino que interactúan con la predisposición genética, modificando la expresión de genes. Podría decirse que también sobre todo a nivel epigenético y también reduciendo los mecanismos de tolerancia inmunológica. La enfermedad aparece cuando la carga genética y el ambiente se alinean y superan su capacidad de la reparación del melanocito. Bueno, y cuando unimos todo lo que vimos, aparece un modelo molecular altamente integrado. Que bueno, vamos a tomar el estrés oxidativo como punto inicial, que en esta parte los melanocitos predispuestos por variantes en CAD,
SOD2, GPX1, son incapaces de neutralizar radicales libres. Por lo tanto, pues esto nos causa que daño en membranas, proteínas de ADN, también mal plegamiento de proteínas en el retículo endoplásmico y la liberación de moléculas de peligro, como podría ser la DAMPS. Una de esas moléculas, que es HSP70I, es clave porque actúa como señal de peligro hacia el sistema inmune. Por otra parte, encontramos la presentación antigénica. Bueno, los antígenos melanocitorios resultantes del estrés presentan mediante HLA clase 1 y 2, cuya variación genética aumenta la probabilidad de activar los linfocitos T. Posteriormente, la activación del sistema inmune se libera IFN desde las células T helpers. IFN induce CXLS9 y CXL10, que reclutan más linfocitos T, CD8 más citotóxicos directamente al sitio. Bueno, los linfocitos citotóxicos reconocen los melanocitos mediante TCR específicos y los destruyen mediante perforina gracima, FAS, FASL, señales proaptóticas y bueno, podemos encontrar también fallas en la reparación que bueno, en este caso los melanocitos restantes intentan regenerarse mediante la ruta WNT beta-cetenina, pero esta está inhibida en vitiligo. Por eso la repigmentación es lenta y parcial. Además de que también, digamos que el bucle de la retroalimentación, la destrucción de melanocitos crea más liberación de antígenos, lo cual esto hace que atrae más linfocitos y también lo cual destruye más melanocitos. Este bucle pues digamos que explica la progresión del vitiligo, además de que también por qué avanza por etapas, también de por qué puede detenerse espontáneamente y también por qué la piel destruida queda vulnerable. Digamos que este modelo además ha permitido el diseño de tratamientos dirigidos como inhibidores de JAK que bloquean la señalización IFN. Pasémonos a la parte epigenética. Bueno, la epigenética en el vitiligo es uno de los campos más actuales y explica cómo factores ambientales modifican la expresión genética sin alterar el ADN. En vitiligo, digamos que hay 3 procesos. El primer proceso, digamos, o etapa, será la metilación del ADN. Bueno, las enzimas DNMTS alteran la metilación de genes relacionados con 3 cosas: la defensa antioxidante, inflamación y pigmentación. Un ejemplo podría ser que la hipometilación en genes proinflamatorios aumenta su expresión, esto favoreciendo la autoinmunidad. Por otra parte, como otra etapa, digamos, encontramos las modificaciones de histonas, que son los cambios de acetilación y metilación de histonas que abren o cierran la cromatina. En el vitiligo, genes de inflamación tienden a estar en estado hiperacetilado, que lo cual, pues eso nos quiere decir que más abiertos y activos. Y también podemos encontrar los microRNAs, que bueno, los miRNAs, o también podemos decirlo así, estos regulan la estabilidad del ARN mensajero. Bueno, en vitiligo se encuentran alterados, que bueno, podemos encontrar miR155, miR211, miR16 y miR21, que bueno, así como los ordené, el primero pues potencia linfocitos T y promueve la inflamación. miR211 regula la función mitocondrial del melanocito. miR16 afecta vía de apoptosis, y miR21 involucrado en respuesta inmune. Estos RNAs pueden ser modificados por estrés, infecciones o daños en la piel, que los convierte en un puente directo entre ambiente y genética. En conjunto, la epigenética pues explica por qué el vitiligo puede aparecer, desaparecer o reactivarse incluso sin cambios en el ADN. Digamos que la epigenética es reversible, lo que abre puertas hacia nuevas terapias. Y bueno,
también podemos encontrar líneas de investigación actuales que, bueno, en esta parte voy a explicar lo que actualmente se está investigando sobre el vitíligo, porque esta enfermedad es un modelo perfecto de cómo la genética, la inmunología y la biología celular convergen en una sola patología. Lo más interesante es que las terapias modernas ya no solo buscan pintar la piel, sino modificar la raíz, los mecanismos que activan los genes de autoinmunidad, inflamación y estrés oxidativo. Vamos a dividirlo, las líneas de investigación, en 4 grandes áreas. Bueno, la primera es el bloqueo de IFN, también de SXL10 y la vía JAK-STAT. Bueno, esta probablemente es la línea más avanzada. Sabemos que el eje IFN, SXL9 y SXL10, es básicamente el GPS que usa el sistema inmune para localizar y destruir los melanocitos. Bueno, IFN se une a sus receptores y activa la vía JAK-STAT, que a su vez induce la producción de SXL10, que, bueno, esta molécula sirve como una señal de reclutamiento para los linfocitos citotóxicos. Entonces, cuando inhibimos esta, no solo estamos reduciendo la inflamación superficial, sino cortando la comunicación molecular que conecta la genética HLA, la PTPN22, la NRP1 y también con la autoinmunidad activa y la destrucción final del melanocito. Bueno, por eso fármacos como ruxolitinib o inhibidor de JAK1 y JAK2 han demostrado repigmentaciones muy altas. Estas terapias no solo mejoran la piel, también modulan el funcionamiento del sistema inmune a nivel de transcripción genética. También, por otra parte, encontramos la modulación de la vía WNT beta-cetanina. Y bueno, esta área fuerte de investigación se enfoca en estimular la vía WNT beta-cetanina, que es prácticamente un interruptor maestro para la proliferación y diferenciación y supervivencia de los melanocitos. En el vitíligo esta vía se encuentra deprimida, lo cual, pues esto significa que los melanocitos no solo están siendo atacados, sino que también tienen menos capacidad de regenerarse. Esta, al activarse, WNT, aumenta la proliferación de melanoblastos, además de que también favorecemos la diferenciación hacia melanocitos maduros, también inducimos la síntesis de melanina y, por último, fortalecemos la interacción melanocito-queratinocito. Es como, es como encender nuevamente el programa que reconstruye la pigmentación. También podemos encontrar las terapias antioxidantes dirigidas, que este otro campo muy activo es el de antioxidantes altamente específicos. La idea no es solo dar antioxidantes generales, sino dirigirlos al compartimiento celular donde realmente ocurre la acumulación de H2O2 en el vitiligo. Se investigan terapias como catalasa liposomal, pseudocatalasa activa por VB, moléculas que estabilizan la homeostasis del retículo endoplásmico y compuestos que restauran la función del SOD2 y GPX1. Esto busca frenar el primer paso del daño del melanocito, que es el estrés oxidativo. Si se bloquea este paso temprano, se previene la liberación de antígenos y que activan la autoinmunidad. Y como último también podemos encontrar las terapias celulares o trasplante de melanocitos y queratinocitos. Uno de los enfoques más prometedores es el trasplante de melanocitos y queratinocitos. Esta terapia aplica ingeniería tisular, que primero se toma en cuenta una pequeña biopsia de piel sana. Luego, en laboratorio, se separan los melanocitos y los queratinocitos y se expanden y se vuelven a sembrar en zonas despigmentadas. Lo importante o lo impresionante es que este método se apoya directamente en lo que sabemos de genética, que las células trasplantadas ya no poseen los melanocitos dañados, al igual que estas células pueden activar vías de pigmentación normales y además no cargan con el estrés oxidativo acumulado. Estas mismas combinadas son combinadas con moduladores inmunes. Estas terapias pueden
repoblar zonas enteras con melanocitos ya funcionales. Y bueno, ya como última parte, realmente esta parte siempre me ha llamado la atención porque muchas personas creen que el vitíligo es únicamente problema de la piel, pero no, es un trastorno molecular en el cual la nutrición también puede interactuar con la genética a través de varios mecanismos biológicos. La idea no es decir que la dieta cura el vitiligo, porque eso no es real. Lo que sí sabemos, y aquí entra la parte molecular, es que la nutrición modula vías celulares que están directamente afectadas en el vitiligo. Bueno, el vitiligo es un estado de estrés oxidativo crónico y muchos de los genes alterados como CAT o CO2D están relacionados con enzimas antioxidantes. Entonces, cuando el paciente consume micronutrientes antioxidantes como la vitamina C, vitamina E, zinc, selenio y polifenoles, lo que ocurre a nivel celular es que, disminuye la acumulación de radicales libres, se reduce la peroxidación lipídica, se estabilizan estructuras de retículo endoplásmico y se evita que el melanocito libere antígenos por daño oxidativo. Cabe recalcar que esto no cura, pero sí reduce el estímulo inicial, que daña la cascada autoinmune. Hablamos de que la vitamina D tiene un papel clave en la regulación inmunológica. Lo especial es que afecta directamente la expresión de genes relacionados con los linfocitos T, la vía JAK-STAT, moléculas de diferenciación melanocítica. Y en personas con vitiligo muchas veces los niveles de vitamina D son bajos, lo que favorece una respuesta inmune más agresiva. Digamos, por otra parte, hablamos del metabolismo, la inflamación y la epigenética. Algo muy importante o muy interesante es que ciertos nutrientes pueden modificar patrones epigenéticos como podrían ser la metilación del ADN, la acetilación de histonas, la expresión de microRNAs, y esto tiene un impacto directo en genes inflamatorios relacionados con el vitiligo. También podemos encontrar aminoácidos esenciales en la melanogénesis, como por ejemplo podemos encontrar la L-fenilalanina, un aminoácido esencial que es precursora directa de la L-tirosina, que es el sustrato de la enzima tirosinasa. Cuando hay una deficiencia de aminoácidos, pues la síntesis de melanina puede verse limitada. Y después de tanto, como conclusión breve, digamos que el vitíligo pues es una enfermedad autoinmune compleja donde converge la genética, el sistema inmune, el estrés oxidativo y factores ambientales. No existe un único gen responsable, es la combinación de múltiples variantes y desencadenantes externos, lo que provoca la pérdida de melanocitos. Y comprender estos mecanismos nos permite acercarnos a mejores diagnósticos, al igual que también terapias más específicas y una visión más integral de la enfermedad. Y eso ha sido todo y muchas gracias.